Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la primera sesión del curso virtual Principales reparos recurrentes al activo fijo en una fiscalización. Tenemos ya en plataforma a la doctora Rosa Ortega Salavarría, contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, directora de la revista Contadores y Empresa, consultora independiente en doctrina contable, NIF y su impacto o repercusiones tributarias, docente en la Universidad de Lima. Doctora Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Muy buenas noches, Edu. Muchas gracias. Bien, un saludo a cada uno de los participantes a este curso que se están conectando. Como bien señalas, vamos a revisar en estas dos sesiones sobre el rubro activos fijos. Principalmente vamos a incidir sobre aquellos reparos más recurrentes que se producen, ¿no?, durante un proceso de fiscalización. Y cuando hablamos del rubro activo fijo, hablamos de dos grandes supuestos. El activo como tal, propiamente dicho, dentro del proceso de adquisición, reconocimiento, medición, y el otro rubro muy importante está vinculado a lo que es la depreciación. Entonces, hoy día vamos a tratar todo lo referido al activo y el día de mañana vamos a abordar en extenso sobre la depreciación. Recientemente, en el mes de julio, han salido dos informes de SUNAT muy relevantes, justamente vinculados con lo que es depreciación y esta vinculación que existe, ¿no?, y en este rubro con mucho mayor incidencia sobre tratamiento contable versus tributario. Ahí hay unos aspectos muy importantes y lo vamos a ver en el desarrollo de este curso entre la aplicación de las NIF y las controversias que de suyo ello genera. Entonces, para tal efecto, durante todo el desarrollo del curso ustedes van a poder apreciar diferente casuística jurisprudencial, criterios del Tribunal Fiscal, de la Administración Tributaria, algunas sentencias en casación también que se han emitido sobre este rubro. Ello justamente permite observar o apreciar, ¿no?, situaciones contingentes para los contribuyentes, controversias o problemas que se pueden producir, ¿correcto? Durante las sesiones, siéntanse como siempre libres de formular las consultas que estimen pertinente, ya sea por mensaje o también por audio, ¿correcto? Entonces, iniciamos la sesión, repito, el día de hoy con lo que es el activo propiamente dicho, y mañana abordaremos sobre lo que es la depreciación. Bien, sobre el tema, el primer supuesto, ¿no?, algo importante sobre la noción de activo fijo, ¿okay? Y ello sin duda nos lleva o nos induce a la materia tributaria, correcto, al tema tributario. En principio, en la legislación tributaria, cuando nosotros revisamos lo regulado en la ley del impuesto a la renta y su reglamento, pues observamos que el término activo fijo alude a los bienes que sufren desgaste o agotamiento y cuya condición principal es que se utilicen en la generación de rentas grabadas, ¿no?, de tercera categoría, o también para el mantenimiento de su fuente, para que la depreciación como tal sea admitida. Como les digo, en la legislación tributaria tenemos estos dos términos, activo fijo y depreciación. Al respecto, sobre el particular, sobre esta referencia general del término activo fijo, tanto el Tribunal Fiscal como la SUNAT señalan este criterio, ¿no? Ni el TUO de la ley del impuesto a la renta ni su reglamento han definido qué debe entenderse por activo fijo, razón por la cual, señalan, resulta necesario recurrir de manera supletoria a las NIF, así como a la doctrina contable. Y ahí empieza ese vínculo que les comentaba, ¿no?, para este rubro, sobre todo, entre NIF, doctrina contable e incidencia tributaria. Y que es lo que vamos a revisar en estos 2 días, vamos a ir apreciando a detalle
¿no? Ese supuesto. Pero partamos de este punto. A nivel tributario no se existe o no se ha regulado una definición de lo que se debe entender por activo fijo. Entonces, sobre ello desde el vamos, ¿no? Siempre la primera controversia que observamos, las primeras controversias que se pueden observar o considerar es la pregunta, ¿no? ¿Las NIF se pueden aplicar para fines tributarios? Y si nosotros lo vemos en la práctica jurisprudencial, el Tribunal Fiscal y la SUNAT desde hace muchísimos años atrás, desde los 90, recurren a las normas contables para dar contenido a determinados conceptos que son de raigambre contable, como activo, activo fijo, depreciación, que es lo que ahora nos convoca, entre otros conceptos. Entonces, eso es una práctica jurisprudencial, pero valgan verdades, es un supuesto que siempre genera también algunas contingencias o controversias. ¿Cuáles son las controversias que se plantean por lo general? ¿No? Si las NIF son fuente de derecho tributario, es decir, de acuerdo a la norma 3 del Código Tributario, o si las NIF se pueden aplicar en forma supletoria. Ello bajo lo previsto en la norma 9 del Código Tributario, ¿no? Esta norma 9 que señala que se pueden aplicar otras normas, ¿no? En la medida que no se oponga a lo previsto en la legislación tributaria. Sobre el particular, existen, ¿no?, sendos criterios a nivel de casación, ¿no?, lo que se ha emitido a nivel del Poder Judicial, en las cuales se señala que es claro, y creo que ya ese es un criterio ya forjado, ¿no?, cerrado, que las NIF propiamente no son fuente de derecho. ¿Ello por qué? Porque las normas internacionales de información financiera no son propiamente normas jurídicas, sino son normas técnicas, no son normas técnicas que ingresan o se aplican en nuestra legislación a través, pues, de las resoluciones del Consejo Normativo cuando se oficializan, pero propiamente no son normas jurídicas, sino son normas técnicas. Entonces, una primera conclusión que debemos tener es que las NIF no son fuente de derecho tributario. Y la otra pregunta es si se pueden aplicar en forma supletoria, y ahí en los criterios jurisprudenciales que les cito, pueden apreciar ello, ¿no? Pueden apreciar de que tanto en las sentencias en casación como ya lo viene realizando el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria, se señala que sí, efectivamente las NIF se pueden aplicar supletoriamente, pero repito, siempre y cuando no se opongan a lo previsto, ¿no?, en la legislación tributaria. Y ahí es donde surgen muchas veces los conflictos, ¿no? Si un determinado tratamiento que el contribuyente ha desarrollado o aplicado contablemente, si es válido o no considerarlo supletoriamente para fines tributarios, o hay algún supuesto de diferencia u oposición. Eso es lo que vamos a ver también ahora durante el desarrollo del presente curso. Finalmente, sobre este punto, sobre este análisis, algo importante a tener en cuenta. La aplicación de las NIF requiere estimaciones, juicios y criterios, ¿no?, para efectos del reconocimiento y evaluación de los efectos de las transacciones realizadas, entre otros. Ello sabemos que para fines tributarios está proscrito. A nivel tributario, por ejemplo, no se permite el uso de estimaciones, juicios o criterios. A nivel tributario están dadas las reglas de juego, las disposiciones, ¿no?, las específicas o generales a observar. Entonces, ahí ya de suyo advertimos diferencias que pueden surgir o se pueden presentar en la aplicación de las normas contables, ¿ok? Entonces, partamos de esa premisa. Sí se pueden aplicar supletoriamente, pero siempre y cuando no se opongan a lo previsto en la legislación del impuesto a la renta. Sobre esa base y entrando en materia respecto a activo fijo, por ejemplo, tenemos ahí, cito algunos informes de SUNAT, ¿no?, uno del 2007 y uno reciente, así como a título de referencia otros informes en los cuales se esbozan similares criterios y que les puede resultar a ustedes de utilidad en una revisión correspondiente. En principio, el informe 035-2007 SUNAT, ¿no?, el que señala que los activos fijos también, ¿no?, conocidos como propiedad, planta y equipo o activos de planta, los utilizan las empresas para la producción y distribución de los productos y servicios. Además, se indica
En el diccionario para contadores, ¿no? Kohler, se define al activo fijo como el activo tangible que se tiene por los servicios que presta en la producción de bienes y servicios, cualquier elemento de una planta. ¿Okay? Y luego en el informe 024-2022 se señala para definir si se aplica o no un régimen especial para edificios y construcciones, que los edificios y construcciones comprendidos en dicho beneficio son aquellos que se registran contablemente en el rubro propiedad, planta y equipo regulado por la NIC 16. ¿No? Vemos en el informe de 2007 se alude a propiedad, planta y equipo, pero propiamente no se refería a una norma contable. Ya en el 2022 sí se señala específicamente la NIC 16, ¿correcto? Ahora, la pregunta que podríamos hacernos o complementar en este análisis es, a nivel de activo fijo, bajo la mirada tributaria, solo estarían comprendidos aquellos activos que contablemente se tratan o regulan bajo la NIC 16, ¿no? Ello porque, por ejemplo, a nivel contable, tenemos otro rubro también que está en la NIC 40, que es propiedades de inversión y que comprende a inmuebles, ¿correcto? Tenemos otro rubro, por ejemplo, el de la NIC 41, ¿no? Para activos biológicos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, hilar fino en este sentido, en este aspecto, ¿no? Considerar que finalmente, para efectos del rubro activo fijo a nivel tributario, efectivamente, una especie sin duda y la principal corresponde a propiedad, planta y equipo bajo la NIC 16, porque es la que contiene los principales requerimientos sobre medición, evaluación y la depreciación por excelencia está en la NIC 16. Pero considero que el rubro activo fijo no debemos sesgarlos para fines tributarios solo a la NIC 16. Creo, y eso lo vamos a ver un poco más con detalle cuando veamos la depreciación, que también las propiedades de inversión que contablemente están bajo la NIC 40 también entrarían o calificarían bajo este rubro de activo fijo, como lo sería también el rubro de activos biológicos, ¿okay? Para que se tenga en consideración. En línea con ello, entonces, definido que corresponde aplicar supletoriamente la norma contable, en este caso nos centramos en la NIC 16, mencionamos la definición de propiedad, planta y equipo, ¿no? Entonces ahí, según el párrafo 6 de la NIC 16, se define como propiedad, planta y equipo aquellos activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción, suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o por propósitos administrativos, y que se espera utilizar durante más de un periodo, ¿no? Este es un aspecto fundamental, clave, cuando nosotros estamos frente a un activo para identificar si se trata de un activo dentro de la NIC 16 o estaría en otro rubro, por ejemplo, el rubro de inventarios. En ese caso, ¿no? Tenemos que analizar si se cumple ese criterio de permanencia, es decir, que tenga una duración mayor a un periodo. En la NIC 16 también se señala que este supuesto específico sobre repuestos, equipos de reserva y equipos auxiliares, ¿no? Que se reconocerán según la NIC 16 cuando cumplan con la definición de propiedad, planta y equipo. Entonces, a veces, por ejemplo, tenemos repuestos y puede surgir la duda si esos repuestos serían inventario o serían propiedad, planta y equipo. Ese análisis contable, como hemos visto, trascenderá también para fines tributarios. Entonces, para definir, por ejemplo, si esos repuestos serán inventario o serán propiedad, planta y equipo, se marca en función a su definición. El tema del criterio de permanencia, ¿okay? Fundamental el criterio de permanencia. Sobre esta base, ¿no? Analizado este supuesto de activo fijo, la remisión o la aplicación supletoria de las normas contables y por excelencia la NIC 16 para este rubro, sin que ello excluya otros posibles activos comprendidos en otras normas contables. Les cito aquí también un informe de SUNAT interesante, ¿no? Informe 149-2019 de SUNAT, en el que hace un detalle en el rubro análisis de las formas como se recupera la inversión de un activo fijo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que la base de cálculo va a ser el costo computable. Eso más adelante analizaremos sobre los conceptos comprendidos dentro del costo computable.
Pero en síntesis, el supuesto, lo que debemos entender que se desprende de ello es los conceptos o los supuestos en los cuales el valor del activo fijo va a reconocerse o afectar a resultados. El primero es cuando se deduce como costo computable en los casos que se produzca su enajenación. Luego tenemos la deducción como gasto en el caso de bienes cuyo costo no supera un cuarto de la UIT, ¿no? Que esa es una opción también. Luego, sobre el tema del cuarto de la UIT, ¿no? Lo analizamos también. Luego, sobre este supuesto de excepción y su aplicación, que este cuarto, solo tengan en cuenta que el cuarto de la UIT es un parámetro netamente para fines tributarios. En lo absoluto procede considerarlo a nivel contable. Otra forma de recuperar es deducción como pérdidas extraordinarias. Aquí es lo que les señalo, ¿no? Que se entienda que son los supuestos en los cuales el valor de un activo se va a poder o se va a considerar como afectar a resultados, ¿ok? Porque alguien podrá decir, bueno, la pérdida extraordinaria no estoy recuperando la inversión, ¿no? Pero hay una deducción en todo caso. Luego el otro supuesto es la deducción por las depreciaciones admitidas y que debe encontrarse contabilizada. Este tema lo analizamos el día de mañana. Y el otro adicional es la deducción anual vía depreciación hasta extinguir su costo o dándose de baja en el caso de activos obsoletos. Estos dos puntos sobre depreciación y obsoletos no lo tocamos en la segunda sesión. Sobre esta base, entonces vamos a pasar a analizar ahora el reconocimiento del activo, su medición como costo, correcto, y casuística jurisprudencial específica. Ahora bien, cuando hablamos de la deducción del valor del activo, es decir, para que sea aceptable a nivel tributario, ya sea como costo computable, ya sea como gasto vía depreciación, ¿no? O vía el cuarto de la UIT, o vía pérdida extraordinaria, partimos en principio de una primera regla, una regla general, que es transversal a todos estos supuestos. Esa regla es que se acredite el uso del activo. Nosotros sabemos que a nivel tributario debemos observar o cumplir con la acreditación en el uso que se encuentre destinado a la generación de rentas grabadas o al mantenimiento de su fuente productora. Ese es el primer supuesto. Antes de analizar las condiciones para que sea deducible, lo primero que tenemos que ver es que efectivamente se cumpla esa condición. En principio, que se utilice o se encuentre debidamente acreditado el uso o destino del activo. Entonces, ese es el punto que vamos a analizar ahora y que también justamente es materia en una fiscalización, puede ser materia de reparos o contingencias. Entonces, es importante desde el vamos advertir este supuesto. Y aquí pues recurrimos a casuística jurisprudencial interesante, ¿no? Miren, acreditar la titularidad y el uso. Podríamos pensar en la práctica, pero es evidente, ¿no? Si yo contablemente tengo reconocido un activo fijo en mis estados financieros, es evidente que soy el titular, que es de mi propiedad. Pero recordemos que a nivel tributario, ¿no? La condición o la regla y los criterios vertidos por el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria es que deben encontrarse, el contribuyente debe contar con los elementos probatorios, los documentos idóneos que acrediten, ¿no? Que acrediten su dicho. Tanto el contribuyente como la administración tributaria, la regla es para ambos. Pero en principio, si el contribuyente tiene reconocido un activo en su contabilidad, en sus estados financieros, pues a él le corresponde acreditarlo. ¿Cuándo surgirá pues la carga de la prueba para la administración? Si por ejemplo la administración señala que los documentos presentados por el contribuyente no son suficientes o los desvirtúa, ahí es donde la administración tendrá que sustentar o acreditar su dicho, ¿ok? Entonces, sobre este primer supuesto, ahí tenemos la resolución 8710-2016, ¿no? Sobre también una observación o un reparo para el contribuyente. Lo que se señala es que la administración solicitó proporcionar el documento notarial en el que se hubiese detallado un aporte de capital. Este es un aporte de capital que se ha realizado en especie porque ha habido un activo que se ha entregado, no dinerario,
y lo que se solicita justamente es que ello sea sustentado, ¿correcto? Que se sustente este aporte y consecuente con otra documentación, ¿no? Con la que se pueda contrastar el valor asignado a la máquina. O cuando hay un aumento de capital, y si es en especie, nosotros sabemos que se tiene que asignar un valor. Y según la Ley General de Sociedades, pues tiene que haber ese documento, ¿no? El documento que por lo general se suele corresponder a una tasación, ese documento tiene que estar inserto en la escritura pública, ¿ok? Luego se señala también en esta jurisprudencia que respecto al almacén no se ha señalado el lugar en que se encuentra ubicado, considerando que no se había registrado establecimientos anexos, ¿no? Para lo que solicitó que se sustente con documentación fehaciente la titularidad de dicho almacén y si fue utilizado para la generación de renta en el anotado ejercicio, ¿no? Nuevamente el tema de la acreditación. Miren aquí que la zona, y vamos a ver otra jurisprudencia en la cual también la zona recurre a si se ha cumplido o no con declararlo como un establecimiento anexo, ¿no? Como un supuesto que sería un indicio o una prueba sobre el uso o la titularidad de este activo. En este caso, no se ha considerado o el contribuyente no ha acreditado ello. ¿Cuál sería el efecto o la consecuencia? ¿No? Que del mismo modo se aprecia que si bien se consignó la depreciación del activo fijo denominado almacén, la recurrente no cumplió con proporcionar documentación fehaciente, ¿no? Sobre dicho bien, por lo que se efectúa el reparo de la depreciación. Eso observen, ¿okay? ¿Cuál es el efecto y la consecuencia? Si el contribuyente no acredita la titularidad del activo, no procede la depreciación. Se acredita la titularidad, pero no el uso, es decir, que se está destinando a la generación de rentas grabadas o mantenimiento de la fuente, entonces también ahí hay reparo, ¿no? Sobre, o se puede reparar la depreciación, ¿correcto? Entonces, este supuesto es muy importante y acá tienen otra casuística jurisprudencial, lo que les comentaba, ¿no? Yo tengo contabilizado el activo en mis estados, están presentados de esa manera en mis estados financieros. El tema, la contabilización del activo per se acredita su adquisición. Entonces aquí, en esta jurisprudencia, la 3694-5-2020, se señala sobre dicha materia, ¿no? Y se indica que tales registros corresponden a las anotaciones contables, mas no acreditan las operaciones económicas que originaron la adquisición, construcción o producción de los activos fijos, por lo que tales registros no son suficientes para sustentar documentariamente el costo de activos fijos. Claro, el registro contable por sí solo no, inclusive ya como criterio recurrente que ha señalado el Tribunal Fiscal, ni el registro contable ni el comprobante de pago por sí solos son pruebas suficientes, ¿no? Entonces, en este caso, el contribuyente tenía que presentar documentos o documentación o pruebas adicionales para acreditar la adquisición. Y luego indica aquí el tema de las fotografías, ¿no? Dice, cabe indicar que las fotografías presentadas no sustentan las operaciones que originaron la adquisición. Y por ende, ¿qué es lo que se observa aquí o qué es lo que se repara? El costo computable. El costo computable para fines tributarios. Eso es lo que es materia de reparo en esta jurisprudencia, ¿correcto? Ahora, las fotografías por sí solas hay que verlas con cuidado, ¿no? Y ahí tenemos otros supuestos adicionales, ¿no? Que ustedes también tienen en su material, que luego podrán, siempre mi recomendación, ¿no? Me permito sugerirles es que puedan, de ser posible, ustedes recurrir a la propia jurisprudencia para que puedan ver con mayor detalle el caso, ¿correcto? Aquí hay otro supuesto, la RTF 1017-3-2018, en la que nuevamente se señala que el contribuyente no acreditó fehacientemente su sustento, dado que no presentó la documentación sobre la fecha de adquisición, el valor, el destino y el uso. Nuevamente, ¿no? Adquisición, valor, destino y uso, por lo que no fue posible identificarlos, verificar su valor y que haya sido utilizado en la actividad productora de renta grabada.
y luego incide, más aún si no se exhibió su registro de activos fijos, ¿correcto? Luego tenemos otra jurisprudencia